con respecto al primer trabajo, podemos ver de que el problema a nivel país se puede definir como estructural, porque en los 10 años analizados no fue variando, digamos, tuvo una variación de un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, con relación a las diferentes cuestiones que ocurrieron en el país. Por ejemplo, en el año 2008-2009, que el país se vio afectado parcialmente por la crisis financiera internacional, donde hubo una importante reducción. En la época del kirchnerismo se tomaba, el INDEC en esa época tomaba como que la contracción no fue una contracción de la economía, sino un crecimiento del 0,1%, pero este año esos datos fueron corregidos, digamos, revisados, y para esa época nosotros tenemos que el país tuvo una contracción de 6 puntos porcentuales de su PBI. Bueno, coincidentemente con esa contracción del PBI, nosotros vemos que el indicador de jóvenes que no estudian ni trabajan tuvo un elevamiento, digamos, es pequeño, de un punto porcentual, uno y pico, pero es el único momento en que vemos un crecimiento de ese indicador. Lo preocupante del caso es que no vemos mejoras, digamos. Estudios de jóvenes que no estudian ni trabajan se hacen a partir del año 2000, se hicieron 2 o 3, el nuestro es uno de ellos, y ya estaba el diagnóstico de que había un porcentaje alto de casi 1 de cada 4 jóvenes en todo el país que no estudia ni trabajaba. Evidentemente las acciones que se llevaron a cabo de parte del gobierno nacional no fueron las adecuadas, porque este indicador no varió en absoluto en toda la década. Nosotros analizamos el impacto que tuvo la aplicación de medidas sociales como la UH, que si bien no cubre a los mayores de 18 años, uno puede esperar que en toda la década, digamos, los menores que están cubiertos por la UH en algún momento crecen y pasan esa barrera de 18 años. Y si durante su juventud, menor de 18 años, estuvieron cubiertos por la UH, uno espera que pasada la edad en la que le cubre, digamos, estarían más preparados como para conseguir un trabajo o un emprendimiento propio, que puede ser un trabajo autónomo, digamos, un oficio, digamos. En ese caso vemos que la UH, por lo menos en este indicador, no tuvo ningún impacto tampoco, y un plan específico para ese grupo etario de jóvenes que no estudian, adultos que no estudian, digamos, pasados los 18 años, es el plan FINES, que es el plan que se diseñó con el objetivo de que los adultos terminen el colegio primario y secundario. Nosotros vemos que los datos muestran que tampoco tuvo ningún impacto, digamos. Después de la aplicación del plan FINES, el indicador tampoco mejoró de jóvenes que no estudian ni trabajan. Bueno, de hecho la UH se mantuvo entre 3,5 millones y 3,700,000 durante todo el periodo del kirchnerismo, y aún hoy se amplió el número de beneficiarios con las embarazadas, y se paga asignación también a los hijos de los monotributistas. Así que la política de inclusión que tanto enarbolaba el gobierno anterior no se dio, según estos estudios. Sí, digamos, o sea, nuestro estudio, recordemos que está limitado a los jóvenes que no estudian ni trabajan, no habla de la pobreza, por ejemplo, y de otros indicadores de indigencia, por ejemplo, que algunos indicadores hacen pensar de que la UH, por ejemplo, sirvió para bajar la indigencia del país. Lo que nosotros decimos es que esos planes que son los más cercanos a estar orientados a resolver este problema en particular, que son los jóvenes que no estudian ni trabajan, no tuvieron ningún efecto. No significa que los planes no haya o los programas no hayan tenido otros efectos, digamos, pero nosotros estudiamos este problema, que es muy grave, digamos. No estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población, sino de casi un 25% de la población, de 1 de cada 4. En el caso de la provincia del Chaco, este porcentaje se dispara a casi el 40%, digamos. En el caso de la provincia de Corrientes, depende del año que se considera, está alrededor del 35%. Son números muy elevados que requiere un análisis del por qué está ocurriendo, y con ese análisis requiere de la implementación de alguna política que puede ser integral o específica para ese tema para solucionarlo. Lo que sí creo que todo el mundo va a coincidir en que es inaceptable ese nivel de juventud que está en la categoría Nini, digamos. Es un problema para esa gente y para el resto de la sociedad, por supuesto.
Cuando estaban investigando, ¿detectaron que el gobierno provincial o el gobierno nacional o la municipalidad, los municipios, hayan implementado, además del plan Fines, otro tipo de, por ejemplo, plan Mi Primer Empleo, orientación de cooperativas, capacitación en Sí. oficios? En nuestro caso, bueno, hay infinidad de programas así dentro del ámbito municipal, provincial y nacional que pueden abarcar ese grupo etario. Lo que nosotros tratamos de hacer es correlacionar temporalmente el inicio de programas grandes que sabemos que tienen una abarcación poblacional bastante elevada y cruzarlo con los datos de la estadística NINI. Eso nos da una pauta de ver si después de un tiempo de empezado cierto programa afecta para la baja o para el alta el indicador NINI, nos puede dar una pauta de si efectivamente tienen algún efecto concreto en esa población. Nosotros dejamos de lado los programas más pequeños porque al ser más pequeños tienen una cantidad de gente que está incluida en ese programa que no va a mover la aguja de ninguna forma en la cantidad de gente que está afectada con la problemática NINI, que es lo que nosotros estudiamos. El mantenimiento de estos porcentajes tiene que ver con la queja de los empresarios que dicen que no encuentran jóvenes calificados para ocupar determinados empleos. Sí, yo creo que está muy relacionado. En este caso, nosotros estamos hablando, digamos, del escalón de calificación laboral, el más bajo, digamos, la persona que realmente, algunos de esa gente que está incluida ahí ni siquiera terminó la secundaria. Recordemos que hay un porcentaje muy alto de gente que no termina la secundaria en este país. Y esa gente es la que menos calificada está para realizar una actividad en una empresa que requiere una calificación. Sin embargo, nosotros consideramos que parte de la solución podría ser la calificación obrera o de oficios o profesional de esa gente. Y la otra parte, no menos importante y quizá más importante, es que esa gente pueda tener un emprendimiento propio, que no puede ser algo, no necesariamente tiene que ser algo grande o con empleados, puede ser una forma de autoempleo, como son los oficios, digamos, Sí, reparar sí, motos, reparar mecánicos. cosas o poner un pequeño comercio minorista en un barrio que atienda una librería, un bazar que no requiere ninguna capacitación extraordinaria, digamos, manejar un comercio es comprar cosas en un mayorista, abrir un comercio pequeño en el lugar donde vivo, sea donde sea, y revenderlo, digamos. Ese es un ejemplo. Y el Estado puede hacer mucho para ayudar a eso. El Estado tiene programas de incentivo activo al emprendedurismo que implican créditos, financiaciones, etcétera.